Buenas tardes, días, noches a todos los que nos escuchan. Nos encontramos con Juana Balcazar. Balcazar, ¿está bien? Balcázar. Sí. Eh, Directora de la revista Larus, ya tenemos aquí, volumen uno, volumen 2 y se aproxima el volumen 3. Cuéntanos un poquito primero para conocerte, ¿cómo llegaste a la escritura, a la lectura, a la literatura, más que todo? ¿Cómo llegué a la escritura? Ah, o sea, yo creo que primero llegué como a los libros o sea, en mi infancia principalmente, en el colegio. Fue como mi primera aproximación a una biblioteca. Em, la verdad es que igual pasaba harto tiempo en el colegio, en la biblioteca, pero más que leer libros como tal, desde pequeña, primero me llamó mucho la atención la materialidad de los libros, como me gustaba mucho tocarlos, me gustaba mucho leerlos, como me llamaba mucho la atención también como los diferentes formatos que tenían, como que desde muy chica me llamó la atención eso. Y luego me acerqué como a la lectura como tal, porque mi papá, bueno, en la casa principalmente, mi papá traía muchos libros porque él trabajaba en el vertedero de la ciudad de Coquimbo y, bueno, todavía trabaja. Y él muchas veces traía cosas que votaban en general como muchas personas y entre ellos también traía libros en sacos, me acuerdo. Y de ahí se empezó a armar como la biblioteca de la casa, en verdad, como con libros. Y ahí empecé como a leer, en verdad. Y también me pasó que tuve profesoras de lenguaje muy buenas que fomentaron en mí también la lectura. Eh, entonces me acuerdo que había momentos donde a veces las profes, principalmente en básica, me regalaban libros y luego me decían que los leyera y luego los comentábamos entre las dos cuando terminaba la clase, por ejemplo. Entonces, como que siento que ahí fue como un primer acercamiento a los libros. Pero como te comentaba, de primera forma fue porque me llamaron la atención, como físicamente, como objeto, libro. Sí. Y en ese sentido, ¿no te ha interesado la edición o la producción de texto más que todo? Em, sí, la verdad es que es un tema que me interesa, pero justamente con el proyecto de la revista, creo que he tenido como un acercamiento en lo que tiene que ver como con la edición de un objeto, en este caso revista, pero sí, por ejemplo, pensando como ya en la edición de libros, tipo como editorial, es verdad que sí me gustaría que en un futuro la revista también se convirtiera en un espacio editorial, la verdad. Sería muy bonito como eh, que fuera así, como me refiero como editorial de textos como literarios. Eh, pero eso, con respecto como a la Entonces, revista. igual te proyectas igual a futuro, mucho, a dar un gran paso con la revista también. Sí, creo que, bueno, yo creo que principalmente la revista ha ido, o por lo menos trato de tomármelo así, que vaya que vaya con lentitud, en verdad. Nosotros hace un tiempo nos propusimos sacar dos ediciones al año em, y creemos que debe existir un proceso como lento a la hora de pensar los contenidos que queremos plasmar en una edición y también no solamente eso, sino que no solo el contenido, sino que también la visualidad de la revista como tal. Y eso es un proceso que para nosotros igual toma meses de trabajo, especialmente en esta edición número 3
Es una edición bastante especial porque se diferencia de las dos primeras ediciones que sacamos. Físicamente, como el diseño es diferente, el formato también, el tamaño, porque justamente queremos pensar o empezamos a reflexionar en torno a cómo reflejar mejor los propósitos de la revista también en su diseño. Y eso fue una búsqueda de referencias de otras revistas, fue una búsqueda de diseños, de tipografías, de un montón de cosas que fue un trabajo que hice junto a Verónica Garay, que es la diseñadora de revista Larus, y ahí empezamos a conversar y empezamos a armar esta nueva revista que se diferencia de estas dos últimas que hemos lanzado por el momento. Y también pensando en la idea de que esta revista es la primera que sale de Chile, porque justamente la tercera edición es o busca en cierta manera, porque obviamente la literatura es muy amplia, pero es un intento como de recoger un poco de la literatura contemporánea de Chile y Argentina. Eh, Pensando en ese vuelo, ¿no? También quisimos hacer una revista nueva y también está pensada, cosa que no tienen las dos últimas ediciones, que está ilustrada esta revista. Tiene una ilustración de portada hecha por Robin Robledo, que es un ilustrador de la región de Atacama. Eh, y la idea es seguir trabajando con él y que de acá en adelante todas las revistas también tengan una ilustración que las represente. Muy interesante también todo lo que nos cuentan de este paso, pero para no irnos tanto a esta nueva edición, conversemos un poquito de cómo empezó la revista Larus. ¿Desde dónde nace esta idea de crear la revista más que todo? Eh, a ver, la revista como tal nació en junio de 2023. Eh, y nació porque, a ver, eh, yo antes había, bueno, yo soy de Coquimbo, nací y criada en Coquimbo, pero yo antes había viví un tiempo en Valparaíso y, bueno, yo soy de formación periodista em, y viví un tiempo en Valparaíso. Y en Valparaíso eh, estuve en un taller que es un taller que lleva el escritor Cristóbal Gaete, que se llama el Laboratorio de Escritura Territorial, que lo hacen en el Balmaceda Arte Joven de Valparaíso. Yo en primera instancia entré a ese taller, que fue, para mí es una instancia súper importante en mi vida, tanto profesional como escritural, etcétera, porque ahí aprendí muchísimo de Cristóbal y de mis compañeros. ¿Y qué pasó? Que luego de ese taller, Cristóbal me invitó y también a otros participantes del taller a escribir en una plataforma que se llama Plataforma Crítica, que es de Balmaceda, que es un medio donde hacen diferentes reseñas, artículos en torno a la literatura de la región de Valparaíso. Entonces me pasaba que estando en Valparaíso, viendo esto, trabajando en esto también, como que tenía este bichito que me decía como, qué genial sería si existiera un espacio parecido también en la región de Coquimbo. Porque sentía en ese momento, yo sé que hoy hay muchas revistas y antes de Larus también hubo hartas revistas en la región. Eh, pero sentía que en ese momento, en el 2023, medios de comunicación especializados en literatura que tuvieran las características de plataforma crítica no había en la región de Coquimbo. Eh, entonces empecé a ver, a aprender lo que se hacía ahí también. Y por otra parte, yo también estaba participando hace harto tiempo, hace ya 5 años, en una revista que es de fotografía contemporánea que se llama Letargo, que también nació en la región de Coquimbo y que esa revista la hizo Felipe Muñoz, que es periodista y fotógrafo, y nosotros éramos compañeros de universidad,
Entonces, en ese momento, él me propuso con otra compañera, que es Valentina Peña, eh, hacer esta revista. Y ahí también yo fui aprendiendo mucho de cómo hacer un medio de comunicación, cómo hacer una revista, justamente también desde Coquimbo. Hoy el equipo es mucho más grande, está Catalina Cortés, que es también periodista, Daniela Mancilla, que también todos somos como de la Universidad de La Serena, salimos desde ahí. Y, y he aprendido mucho a lo largo también con ese medio, con Letargo. También hemos sacado ediciones físicas, etcétera. Entonces, tenía estas dos cosas, estas dos referencias, ¿no? Y cuando volví a Coquimbo, dije, bueno, voy a hacer esto. Y partió con un Instagram que todavía está presente y la página web. Así empezó. Eh, y el objetivo fueron tres. Yo creo que el objetivo de Revista Larus son tres cosas específicas. Eh, Primero, ser un espacio de difusión para la literatura de la región de Coquimbo, del norte de Chile, la nacional y latinoamericana, en ese orden. Eh, y por otra parte, no, creo que son dos en específico. Y por otra parte, ser un espacio donde se pueda trabajar la memoria de autores y autoras de la región de Coquimbo y rescatar en cierta manera esa memoria para generar un acervo tanto físico como digital de los autores de la región para las futuras generaciones. Eh, entonces, estas dos líneas en cierta manera mueven a la revista y el trabajo que también hace. Te voy a quedar un poco con el segundo objetivo que mencionabas, que esto de la memoria y también esto del territorio. ¿Qué tan importante es para la revista partir desde Coquimbo o ser de esta zona? Y en segunda instancia, ¿qué tan importante es la memoria y la reconstrucción de una memoria constante en los medios como en una revista? Sonó la gallina súper fuerte. O sea, el gallo. A ver, ¿qué tan importante es la memoria para la revista? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ya. Primero la de Coquimbo, ¿qué tan importante es partir desde Coquimbo y construir una revista Mm, en este territorio más que todo? ¿Y qué tan importante es la memoria para ustedes y el trabajo que van a desarrollar en conjunción a eso? ya. Em, a ver, yo pensaba que, bueno, y pienso que en verdad la región de Coquimbo ha dado eh, mucha producción literaria para Chile, en cierta manera. O sea, tenemos a Gabriela Mistral, Estela Díaz Barín, Susana Moya, nombres que fueron súper importantes y siguen siendo muy importantes. Entonces sentía que de alguna manera había que hacerse cargo también como de esos espacios de, relacionados a la literatura en la región y que obviamente también hay otros eh, actores culturales que están súper, ¿cómo se dice? Como súper activos a la hora de generar espacios, como la Pía Ahumada Seura con el taller editorial Me Pegó un Tiro y con Los Viajeros del Mar y Celeste, que también es una instancia súper importante en la región, siento yo, y que han estado trabajando durante harto tiempo en generar espacios críticos también en torno a el escribir. En específico con la revista, yo creo que es un, a ver, para mí, por ejemplo, como lectora, no sé, cuando yo conocí el nombre de Susana Moya, por ejemplo, me acuerdo que sabía de ella, pero y había leído cosas muy puntuales en internet, por ejemplo, cosas muy sueltas, poemas, etcétera, pero nunca me faltó mucho como esta cuestión de encontrar un libro, un poemario que reuniera en cierta manera no solo su poesía, sino que también su visión crítica sobre la escritura y muchas otras temáticas que ella también trataba en sus ensayos, etcétera.
Y por ejemplo, con la edición número 2, que es justamente una edición especial sobre la poesía inédita de Susana Moya, eh, quisimos hacer ese trabajo justamente para que las personas que hoy están interesadas en la poesía de Susana Moya puedan acceder a un material donde exista poesía de ella, exista su historia, en cierta manera, su biografía, y también ensayos que ella escribió durante mucho tiempo y que reúnen reflexiones sobre ser mujer indígena, ser mujer en la literatura, etcétera. Entonces, en cierta manera, para nosotros en la revista la memoria es súper importante y en ese sentido la edición 002 fue como una primera acción en esa línea. Porque claro, la primera edición de Larus estuvo centrada en específicamente en la literatura de la región de Coquimbo y del norte de Chile. La edición 001 fue como una declaración de principios de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces ahí hay una entrevista a Christian Heise, hay una convocatoria de textos que fue exclusiva para el norte de Chile, eh, hay poesía de Vera Cepeda, etcétera, de Eliana Hertzstein, de Hernán del Chañar, hay una reseña de un libro de Soledad Fariña, que es Pac Pac Pec Pec. Eh, Luego está la edición 002, que va en esa línea más como de la memoria que te comentaba, de recoger la memoria de los autores de la región de Coquimbo, y la 003 va justamente en la línea de la mirada latinoamericana en torno a la literatura. Eh, pero eso, no sé si respondí la pregunta, lo siento, creo que me fui como por otro Sí, lado, no, sí. No, pero se pero entiende como la idea principal, a qué van sí. todo, más que todo, Ujú, que eso es sí, lo concreto y lo que se buscaba con la pregunta. En relación con sí. la primera revista, ¿qué fue lo que costó para iniciar? ¿Qué fue las dificultades que tuvieron al principio? ¿En qué sentido? En ¿Como estructura, económico? organización, quizá económico también. Em, la verdad es que la primera edición fue, yo creo que la primera edición fue bastante, no sé si fácil es la palabra, pero fue bastante orgánica la forma en que realizamos la revista, porque en el caso de esta revista yo tuve el apoyo de Catalina Cortés, que trabaja también, trabajamos juntas en Revista Letargo. Y también con Edward Páez, que es también parte del equipo de la revista Larus y que también es periodista de la Universidad de La Serena y nos conocimos ahí. Eh, entonces, también estaba la mirada de que con Catalina también habíamos participado en la realización de la revista Letargo de fotografía y ya teníamos más o menos como nociones de cómo enfrentar una primera edición. En ese sentido, también yo me comuniqué con Pía Ahumada. Le comenté del proyecto, le comenté de lo que tenía en mente y ella me apoyó desde el primer momento. De hecho, la Pía es parte también del equipo. Eh, Ella me ayudó mucho también con la materialidad, ¿no? Porque igual pensábamos que esta revista tenía que ser accesible a la mayor cantidad de personas, tanto en la manera física como en la manera digital. Nosotros siempre cuando lanzamos una revista, bueno, está la impresión de esta revista, la tratamos de mover no solamente en la región de Coquimbo, sino que con los amigos de Pampa Negra Ediciones en Antofagasta, también como lo tratamos de mover allá en el Norte Grande. También mandamos algunas revistas a Valparaíso con las chicas de Histeria Editorial y en Santiago también con Letargo. Entonces, la PIA también me ha ayudado mucho en ese sentido de los materiales que se necesitan, etcétera. Como ella ve todo eso. Y luego de que nosotros hacemos todo eso, nosotros liberamos las revistas de forma gratuita en la página web para que cualquier persona pueda acceder y pueda leerla gratuitamente por ahí. Entonces, en ese sentido, la materialidad y el costo, en este caso, lo tratamos de hacer bien eh, acotado para que justamente podamos imprimir varias revistas y de esa forma que llegue a la mayor cantidad de personas que sea posible igual. Eh,
Pero con esta revista yo creo que no hubo no hubo tanta dificultad. Yo creo que en la que hubo bastante dificultad fue en la 002, que fue la edición especial de Susana Moya, porque esta edición, como es especial, no tenía una estructura como tal de revista, sino que nosotras trabajamos junto a Catalina Cortés y también junto a Valentina Peralta, que es la hija de Susana Moya. Ahí fue otro trabajo que que para nosotras era nuevo en cierta manera, que era trabajar con textos de una escritora que en este caso había fallecido hace harto tiempo y de alguna manera editar estos textos, pero con el mayor respeto posible también y con el mayor cuidado en cierta manera. Y ahí nosotras tuvimos acceso, que eso también para mí fue como un privilegio, el hecho de acceder a manuscritos de Susana Moya de puño y letra o a manuscritos escritos en máquina de escribir con rayados, con palabras que ella ponía como en los márgenes. Tuvimos acceso a también archivo fotográfico. Entonces, ese fue un trabajo desafiante, pero también fue muy, muy bonito, muy bonito. Y abocándonos un poquito a esta última edición que se viene, este lanzamiento, ¿cuáles fueron las dificultades o los desafíos para concretar en esta tercera edición? Em, yo creo que la coordinación en este caso, en esta edición 003, y armamos un grupo editorial tanto en Chile como en Argentina. Em, En Chile era yo, Catalina y Edward, que ya habíamos participado en la edición 001. Y en Argentina está Lourdes Díaz Rosales, Lucas Demecq y Lucas Barría. Eh, Lucas Demecq es un profesor de lenguaje que vive en La Plata y que él había colaborado anteriormente en la revista. Cuando recién empezó la revista, él nos envió unos ensayos y a mí me parecieron que estaban muy bien escritos y eran muy interesantes, entonces seguimos colaborando un tiempo y para esta edición en específica yo lo convoqué, me contacté con él de nuevo y él aceptó. Entonces ahí él escribió un ensayo. Lourdes es chilena, pero ella está estudiando en Buenos Aires, entonces, y nosotras nos habíamos conocido en Valparaíso. Y ella entrevistó ahora a Dolores Reyes, la autora de Come Tierra. Y en el caso de Lucas Barría, él es estudiante de literatura en Buenos Aires, es chileno, es de La Serena, pero estudia allá en Buenos Aires. Y él reseñó Tres cuentos espirituales de Pablo Cachañán, creo que es el apellido, así se pronuncia, que es de Editorial Kimber, de Valparaíso. Y bueno, yo entrevisté a Pino Luna, que es una escritora chilena, que escribió Mientras dormías cantabas, que hace poco fue publicada en España. eh, y en el caso de Edward, él reseñó el libro de Paulina Flores, que es, uy, se me fue el nombre en este momento. No, ¿cómo era? Cuando te vea, se me fue, lo siento. Lo siento. Eh, no sé si lo puedes buscar por ahí. La próxima vez Es que te la vea, te próxima mato. vez te Sí, mato. ahí Ahí. está. Ahí está, lo siento. Sí, ese libro de Paulina Flores, de anagrama, lo reseñó Edward. Y bueno, y Catalina escribió un artículo sobre Revista Sur. Ese es como el contenido general de la revista. Y Lucas de Meca escribió un ensayo sobre Carlos Gorostiza y El pan de la locura, eh, el libro, la obra. Entonces,
ese es como los contenidos que están en la 003. Y, a ver, para nosotros igual era importante en este caso, en esta edición, que existieran dos mujeres desde ambos lados, Chile y Argentina, como las mujeres de entrevistadas en esta edición. Por una parte, porque Pino Luna trabaja en su literatura con algo que me parece muy importante, que es la enfermedad, eh, las cicatrices, el cuerpo, también harto la soledad. Yo cuando leí Mientras dormías cantabas, en verdad a mí me pareció es hermoso cómo recorre esta autora, eh, cómo muestra en cierta manera a través de su literatura un cuerpo enfermo, ¿no? Que tiene una condición médica, y cómo este cuerpo enfermo también interactúa con una familia, ¿no? Que en este caso en su mayoría son mujeres, eh, y cómo en cierta manera la muerte también genera ecos dentro de las familias y dentro de los espacios donde uno habita, en este caso las casas. Y cómo las casas también representan espacios de memoria igual que en los países. Que eso fue una frase que ella me dijo cuando la entrevisté y que me pareció muy bonita también. Y en el caso de Dolores Reyes, una autora que también tiene una literatura ligada al cuerpo, a la tierra, eh, y que también se desarrolla en un contexto político bien álgido en Argentina, con el gobierno de Javier Milei, con la censura que recibió Dolores Reyes y su libro Come Tierra. Entonces ahí también, en cierta manera, queríamos reflejar un poco eh, estas situaciones también que envuelven a las personas que escriben y a la literatura. Totalmente importante igual volver sobre un tema que mencionas constantemente en estas dos grandes autoras que se repite constante, que es el cuerpo. ¿Qué tan Ujú. importante es para ustedes hablar del cuerpo en una revista? Em, a ver, yo creo que más que en la revista en sí, yo creo que es importante hablar de los cuerpos otros. Y acá me estoy tomando de las palabras que decía Pino Luna y que de hecho están en el titular de la entrevista, que es como mi literatura trata o habla de los cuerpos otros. Creo que por acá tengo la revista. Bueno, después la reviso, pero eh, creo que es importante hablar de esos cuerpos otros, de esos cuerpos que generalmente no se habla, no solamente en la literatura, sino que como en la sociedad en general. El cuerpo también de cómo también hay cuerpos donde, no sé, en el caso de Pino Luna hablábamos en la entrevista, em, cuando una persona está enferma físicamente o tiene una condición, y no solamente físicamente, sino que también mentalmente, se tiende a infantilizar a la persona, se tiende a no hablar de los deseos que atraviesan a esa persona, que atraviesan a ese cuerpo enfermo. Y cuando muere una persona que tiene una condición en específico, se las trata como angelitos, como en este caso, por ejemplo, en la novela Mientras dormías cantabas de Pino Luna, habla de una chica, de una adolescente, de una niña que fallece tempranamente. Y está como, claro, este retrato del angelito que en este caso, poco menos como que genera como una imagen de una persona muy como plana, en cierta manera, como si esa persona no tuviera cavidades, no tuviera cosas que pensar, críticas que tener, etcétera. Entonces, eso en la revista en específico y en esta revista en específico, en la 003, me parecía muy importante hablarlo, porque también hablar de los cuerpos otros es un acto eh, político, en cierta manera.
Y creo que es importante incluirlo en la literatura, como hablar de la enfermedad, como hablar de eso y de las complejidades también que se tienen a la hora de tener una condición en específico de salud. Exacto. Y en ese sentido, hablando de estos grandes temas que tú mencionas, ¿cuáles son los grandes temas para ti llevar a cabo la revista y crees que todavía te faltan plasmar en texto, entrevistas, que no has logrado todavía? Uy, yo creo que en verdad a la revista le falta, tiene muchos temas todavía. Creo que van a seguir, obviamente yo creo que van a seguir existiendo más números de la revista y así lo espero, en verdad. En verdad me gustaría tratar muchos temas. Yo creo que, a ver, me gustaría seguir como indagando y generando un espacio de difusión para la literatura del norte de Chile. Eh, no solamente la del norte en específico. A ver, yo siento que, y ahí quizás me voy a ir por otro tema, pero em, hoy con la tecnología y las redes sociales y poder hacerse una página web más o menos de forma rápida, da las posibilidades y las herramientas para generar medios de comunicación. Eh, pero es verdad de que aún así sí existe todavía un centralismo en torno a medios y espacios especializados en literatura, etcétera, que la mayoría está en Valparaíso, la mayoría está en Santiago, y en regiones hay muy pocos espacios. Y esto una vez lo conversé con la escritora Vera Cepeda, cuando le hice una entrevista para la revista, y ella me decía, hay voces hay escritores y escritoras que están en Santiago, en el centro, pero que no llegan hasta Antofagasta, y hay muchos escritores y escritoras que están haciendo cosas en Antofagasta, pero que no llegan a Santiago, en cierta manera. No hay un diálogo, no hay un intercambio de... eh, entonces, sí, yo creo que existe un centralismo importante, pero también entendiendo esa realidad, yo siento que no hay que restarse tampoco de eso, sino que dialogar con ello. Y dialogar desde la región con ese centralismo también, entrar como ahí y ver de qué forma uno puede también como generar como un estiramiento, ¿no? Como una línea donde se pueda dialogar con otras regiones, etcétera. Entonces, yo creo que para próximas ediciones me gustaría como eh, enfocar siempre la revista va a estar enfocada desde la región de Coquimbo, pero también explorar otros escritores que estén en otras regiones del país. En el sur, por ejemplo, un diálogo con los escritores del sur y del norte me parece como llamativo, me llama mucho más la atención ese tipo como de instancias. Y yo creo que también seguir eh, como pensando en lo latinoamericano, igual que me parece muy importante más en estos momentos como políticos álgidos. Me parece muy importante como dialogar con, con espacios de otros países, como que siento que la edición 003, que es Chile-Argentina, es el inicio para otras ediciones que traten también o que tengan este intento nuevamente de juntar literaturas, juntar escrituras. Entonces, soñando, no sé, me gustaría mucho una edición Chile-Brasil, por ejemplo, o Chile-Perú también, como explorar también otras temáticas, otros países, me refiero como en las ediciones en específico. Eh, entonces eso, yo creo que para la revista todavía queda muchísimo, muchísimo. Y como te comentaba, y esto es un sueño así como ya más a largo plazo, en verdad, porque por el momento me gusta lo que estamos haciendo, me siento bien y el equipo también en el hecho de generar números, pensar la revista,
es un proceso muy, que a mí me gusta mucho, en verdad, como desde pensar cómo va a ser, desde trabajar con el ilustrador, desde trabajar con la diseñadora, en buscar la paleta de colores, qué queremos hacer en esta edición. Eso, ese proceso, en verdad, a mí me encanta y lo disfruto mucho. Entonces, me gustaría como seguir explorando y seguir sacando otros números, pero también en un futuro me gustaría mucho que Revista Larus también mutara, o sea, se siguiera manteniendo la revista como está, la página web, las ediciones en físico, pero también explorar lo editorial, ¿no? Como libros, me refiero. Eso igual sería muy bonito, la verdad. Muy bonito. Interesantes desafíos que se vienen también. Y un poquito lo que mencionaste también es de este proceso creativo. Cuéntanos cómo Ujú. lo llevan a cabo, cómo se comunican, cómo fue el trabajo más que todo en esta última edición. ¿Se comunicaron digitalmente? ¿Se juntaron presencial? ¿Cómo fue más que todo? Mira, el trabajo siempre ha sido digital, o sea, como por Zoom, francamente, porque todo el equipo es de muchos lados. Por ejemplo, Verónica, que es la diseñadora, ella es chilena, pero actualmente vive en Barcelona. Catalina vive en Santiago en este momento. Edward sí vive acá en La Serena. Pero luego, bueno, Lucas en este caso, los chicos de Argentina están en Buenos Aires. El, el ilustrador está en la región de Atacama, ¿no? Entonces como que es difícil como hacerlo como todo a un equipo como físico, pero en este caso, en este proceso en específico de la 003, yo en verdad tengo como este cuaderno que es como mi cuaderno creativo, entonces acá anoto como, en verdad, como que acá tengo como referencias, como busco referencias y voy como armando. Como en este caso, esto fue lo que armé para la edición 003, en verdad. Como los objetivos, la temática, cómo pensaba yo la revista, como qué tipografía iba a tener. Y en este sentido, la edición 003 nace como, o sea, la idea de que sea Chile-Argentina tiene que ver porque, bueno, históricamente hay obviamente lazos, pero también literariamente hay lazos, ¿no? No sé, por decir alguno. Gabriela Mistral publicó Tala con Editorial Sur. Eh, María Luisa Dombal vivió durante harto tiempo en Buenos Aires y participó dentro de Revista Sur. Eh, Dentro del equipo de redacción de Revista Sur. Eh, Teresa Wilsmont vivió, se escapó a Buenos Aires cuando la encerraron en el convento en Santiago y Vicente Huidobro la ayudó como a escapar. Entonces como que siento que habían ciertos lazos también literarios ahí muy bonitos y bueno, yo también viví un tiempo en Buenos Aires, entonces también eh, pude como hacer lazos con personas que también estaban dentro de esos espacios de literatura y con los que también nos aliamos en este momento como para generar este espacio de Coquimbo y Buenos Aires en el lanzamiento de lo que va a ser la 003. Entonces, fue yo creo que en este caso, en esta edición, un proceso un poquito más largo que las ediciones 001 y 002, porque fue rehacer la revista completamente en el diseño. Eh, Fue más artesanal en el sentido de eh, la búsqueda de referencias, de todo el trabajo como creativo. eh, y nada, fue como bastante pausado también el trabajo. Pero, y fue también un desafío porque era coordinar un equipo igual un poquito más grande. Entonces, igual era como
fue difícil, o sea, no fue difícil, fue complejo en un momento sí, pero después se dio bien, en verdad. Como que no hubo problemas después. Qué bueno que salió todo bien. Y desde esa perspectiva nos cuentas igual de estos lanzamientos. ¿Qué se viene en los lanzamientos? Cuéntanos un poco este Mm. lanzamiento tanto acá como en Argentina. Sí, el lanzamiento en Coquimbo, bueno, el lanzamiento en Coquimbo va a ser la próxima semana, el sábado 15 de noviembre, a las 6 horas. Y va a ser en la Casa Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Coquimbo. Y ahí va a estar invitada la escritora Pino Luna, que fue la entrevistada de esta edición para Chile. Y es súper significativo para nosotros que sea justamente en ese espacio, porque justamente lo que te hablaba, como la escritura de Pino Luna tiene que ver mucho también con la memoria, y que sea justamente en la Casa de la Memoria en Coquimbo nos parece como importante. Y en el caso de Argentina, el lanzamiento va a ser el 22 de noviembre en Buenos Aires, va a ser a las 7 y va a ser en la librería y archivo feminista, Librería de Mujeres, se llama. Y va a ser ahí, bueno, habíamos también gestionado para que pudiera estar Dolores Reyes, pero al final no pudo como por temas de agenda, pero nada, se va a hacer el lanzamiento igual ahí y la idea es como también como conversar sobre el proyecto, presentar las ediciones, esta edición en específico, y bueno, luego como eso, celebrar en verdad como la nueva edición. Qué bueno que se vengan puras cosas positivas a futuro. Y por Gracias. último, la pregunta que me gusta hacer de siempre. ¿Qué le dirías a un lector que se acerca por primera vez a la lectura de la revista Larus? Tanto en la primera, segunda o tercera edición. ¿Qué consejo le darías? ¿Le dirías, parte por acá, hace esto? ¿Qué le dirías? Yo le diría que no deje sola la revista porque en algún momento puede salir volando. Porque también está la figura de la gaviota. Eh, no, yo creo que le diría que, a ver, yo creo que en verdad el espacio de la revista y de las ediciones es un espacio que tiene un trabajo bien como sincero y bien eh, profesional, riguroso. Y yo siento que se van a encontrar con eso, como con un trabajo con harta dedicación, ya sea en los textos que se realizan y también en lo que es la revista en sí. Entonces, les diría que se van a encontrar con material de calidad, referente, que para nosotros igual es muy importante eso, y que tiene que ver con literatura desde región, tiene que ver con un medio que es regional y siento que eso también le da una perspectiva eh, refrescante. Eh, y nada, y que en verdad se dejen llevar por esta gaviota que, que va a estar rondando por varios territorios, eso espero, ya sea de Chile, pero también de otras partes de Latinoamérica, eso espero. Qué buen consejo en ese sentido. Ya para ir finalizando, agradecerte, Juana, por esta entrevista, por todo lo que pudimos conversar, conocer un poquito del proceso e invitar también a la gente que vaya al lanzamiento que tenemos tanto acá en Coquimbo como el que se viene en Buenos Aires. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio.